Esa tarde, nadie imaginaba que una simple canción en una plaza casi vacía iba a detener el corazón de un hombre que lo tenía todo, menos ganas de seguir viviendo. Y lo que ocurrió después cambió el destino de los dos para siempre. Before we dive into the story, please like the video, subscribe to the channel. Y activar la campanita, porque en Relatos de Hakim Sarin contamos historias que no solo entretienen, también tocan el alma. Y quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de música, es una historia de segundas oportunidades. La plaza estaba casi vacía. Era una de esas plazas antiguas que alguna vez fueron el centro de la ciudad, pero que ahora solo reciben pasos apresurados y miradas distraídas. El cielo estaba gris, pesado, como si anunciara lluvia. El viento movía papeles viejos por el suelo y levantaba un poco el polvo alrededor de una joven que permanecía de pie junto a una fuente desgastada por los años. Lucía. Tenía una guitarra colgada del hombro y los ojos cerrados. Su ropa era sencilla, su cabello recogido sin demasiado cuidado. A primera vista, parecía una más entre tantas personas que intentan sobrevivir con talento en medio de la indiferencia. Pero cuando comenzó a cantar, todo cambió. Su voz no era la más potente, no era perfecta, pero tenía algo que no se puede comprar ni fabricar. Tenía verdad. Cada palabra salía como si estuviera arrancándola desde el centro de su pecho. No cantaba para impresionar, cantaba para resistir. Al otro lado de la plaza, un automóvil negro de lujo se detuvo en el semáforo. Dentro, sentado en el asiento trasero, iba Alejandro. Traje impecable, reloj costoso, mirada perdida. Acababa de salir de una reunión donde había cerrado uno de los negocios más grandes de su carrera. Cualquier otro hombre estaría celebrando. Él no. Desde la ventana, escuchó apenas el eco de una melodía. Al principio fue un murmullo distante, pero algo en esa voz atravesó el ruido del tráfico y llegó hasta él. Frunció el ceño. No entendía por qué esa canción le incomodaba. «Detén el coche», dijo con voz firme. El conductor dudó un segundo, sorprendido. «Señor, estamos en medio del tráfico». «Detén el coche», repitió, más bajo, pero más decidido. El vehículo se orilló. Alejandro bajó sin saber exactamente qué hacía. El aire frío le golpeó el rostro. Ajustó su chaqueta y caminó lentamente hacia la plaza. Lucía seguía cantando con los ojos cerrados. La letra hablaba de perder a alguien que era el centro del mundo. Hablaba de silencio en una casa vacía. Hablaba de recuerdos que pesan más que el oro. Y cada frase era como un espejo para Alejandro. Porque él también había perdido. Años atrás, un accidente le arrebató a la única persona que había amado de verdad. Desde entonces, convirtió el dolor en ambición. Trabajó día y noche, multiplicó su fortuna, compró edificios, empresas, reconocimiento. Pero nunca volvió a escuchar una canción completa. La música le recordaba demasiado. Hasta esa tarde. Se quedó de pie a unos metros de Lucía. No miraba su guitarra, no miraba a la gente, la miraba a ella, como si buscara entender cómo alguien con tan poco podía cantar con tanta fuerza. Cuando la canción terminó, el silencio en la plaza fue casi incómodo. Un par de monedas cayeron dentro del estuche abierto frente a ella. Lucía abrió los ojos lentamente y lo vio. Un hombre elegante, inmóvil, observándola como si acabara de despertar de un sueño. Ella bajó la mirada primero. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, no a que la miraran así. Alejandro dio un paso al frente. «¿Siempre cantas aquí?», preguntó intentando que su voz no revelara la tormenta que llevaba dentro. Lucía lo estudió por un segundo. Notó el traje caro, notó el reloj brillante, pero también notó algo más: soledad. «Sí», respondió con calma. «Aquí fue donde prometí que no me iba a rendir». Y esa respuesta lo descolocó.
porque él, aunque tenía todo, hacía años que se había rendido por dentro. Y sin saberlo, esa fue la primera vez en mucho tiempo que Alejandro sintió algo diferente al vacío. Esa tarde, nadie imaginaba que una simple canción en una plaza casi vacía iba a detener el corazón de un hombre que lo tenía todo, menos ganas de seguir viviendo. Y lo que ocurrió después cambió el destino de los dos para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita, porque en Relatos de Hakim Sarén contamos historias que no solo entretienen, también tocan el alma. Y quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de música, es una historia de segundas oportunidades. La plaza estaba casi vacía. Era una de esas plazas antiguas que alguna vez fueron el centro de la ciudad, pero que ahora solo reciben pasos apresurados y miradas distraídas. El cielo estaba gris, pesado, como si anunciara lluvia. El viento movía papeles viejos por el suelo y levantaba un poco el polvo alrededor de una joven que permanecía de pie junto a una fuente desgastada por los años. Lucía. Tenía una guitarra colgada del hombro y los ojos cerrados. Su ropa era sencilla, su cabello recogido sin demasiado cuidado. A primera vista parecía una más entre tantas personas que intentan sobrevivir con talento en medio de la indiferencia. Pero cuando comenzó a cantar, todo cambió. Su voz no era la más potente, no era perfecta, pero tenía algo que no se puede comprar ni fabricar. Tenía verdad. Cada palabra salía como si la estuviera arrancando desde el centro de su pecho. No cantaba para impresionar, cantaba para resistir. Al otro lado de la plaza, un automóvil negro de lujo se detuvo en el semáforo. Dentro, sentado en el asiento trasero, iba Alejandro. Traje impecable, reloj costoso, mirada perdida. Acababa de salir de una reunión donde había cerrado uno de los negocios más grandes de su carrera. Cualquier otro hombre estaría celebrando. Él no. Desde la ventana escuchó apenas el eco de una melodía. Al principio fue un murmullo distante, pero algo en esa voz atravesó el ruido del tráfico y llegó hasta él. Frunció el ceño. No entendía por qué esa canción le incomodaba. «Detén el coche», dijo con voz firme. El conductor dudó un segundo, sorprendido. «Señor, estamos en medio del tráfico». «Detén el coche», repitió, más bajo, pero más decidido. El vehículo se orilló. Alejandro bajó sin saber exactamente qué hacía. El aire frío le golpeó el rostro. Ajustó su chaqueta y caminó lentamente hacia la plaza. Lucía seguía cantando con los ojos cerrados. La letra hablaba de perder a alguien que era el centro del mundo. Hablaba de silencio en una casa vacía. Hablaba de recuerdos que pesan más que el oro. Y cada frase era como un espejo para Alejandro, porque él también había perdido. Años atrás, un accidente le arrebató a la única persona que había amado de verdad. Desde entonces, convirtió el dolor en ambición. Trabajó día y noche, multiplicó su fortuna, compró edificios, empresas, reconocimiento. Pero nunca volvió a escuchar una canción completa. La música le recordaba demasiado. Hasta esa tarde. Se quedó de pie a unos metros de Lucía. No miraba su guitarra, no miraba a la gente, la miraba a ella, como si buscara entender cómo alguien con tan poco podía cantar con tanta fuerza. Cuando la canción terminó, el silencio en la plaza fue casi incómodo. Un par de monedas cayeron dentro del estuche abierto frente a ella. Lucía abrió los ojos lentamente y lo vio. Un hombre elegante e inmóvil, observándola como si acabara de despertar de un sueño. Ella bajó la mirada primero. Estaba acostumbrada a que la gente la ignorara, no a que la miraran así. Alejandro dio un paso hacia adelante. «¿Siempre cantas aquí?», preguntó intentando que su voz no revelara la tormenta que llevaba dentro. Lucía lo estudió por un segundo. Notó el traje caro, notó el reloj brillante, pero también notó algo más: soledad. «Sí», respondió con calma. «Aquí fue donde prometí que no iba a rendirme». Y esa respuesta lo descolocó, porque él, aunque tenía todo, hacía años que se había rendido por dentro. Y sin darse cuenta, esa fue la primera vez en mucho tiempo que Alejandro sintió algo diferente al vacío.
Al día siguiente, Alejandro volvió. No envió al conductor por otra ruta. No inventó una reunión urgente para justificar su presencia. Simplemente pidió que lo dejaran a una calle de la plaza y caminó el resto del trayecto solo, sin escoltas, sin llamadas, sin el ruido constante de su mundo empresarial. La plaza estaba más concurrida que el día anterior. Algunos niños corrían cerca de la fuente. Un vendedor ambulante gritaba ofertas y varios artistas ocupaban sus lugares habituales. Pero Alejandro solo buscaba una voz. Y entonces la escuchó. Lucía estaba afinando la guitarra cuando levantó la mirada y lo vio acercarse. Esta vez no parecía sorprendida. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si en el fondo hubiera sabido que regresaría. Pensé que los hombres ocupados olvidaban rápido, dijo ella con una leve sonrisa. Yo también lo pensé, respondió él. No hubo formalidades. Lucía comenzó a tocar casi de inmediato. Pero esa tarde, su voz tenía una energía distinta, más luminosa, más viva, como si cantar ya no fuera solo resistencia, sino también esperanza. Alejandro se sentó en uno de los bancos de hierro frente a ella. No miraba el teléfono, no revisaba el reloj, solo escuchaba. Mientras la canción avanzaba, algo empezó a inquietarlo. No era tristeza esta vez, era reconocimiento. La melodía tenía una estructura familiar. No era la misma canción que su esposa solía cantar, pero el estilo, la cadencia, la forma de alargar ciertas palabras. Cuando terminó, él se levantó lentamente. ¿Dónde aprendiste a cantar así?, preguntó con genuina curiosidad. Lucía apoyó la guitarra contra su pierna. Mi madre me enseñó. Ella decía que la música no se canta con la garganta, sino con las cicatrices. Alejandro tragó saliva. ¿Tu madre sigue cantando? Lucía negó la cabeza. Murió hace 5 años. El aire pareció volverse más denso. Lo siento, murmuró él. Yo también, respondió ella, pero sin dramatismo, aunque creo que sigue aquí de alguna manera. Señaló la plaza. Este lugar era su escenario. Nunca fue famosa, nunca tuvo contratos, pero decía que si una sola persona sentía algo al escucharla, era suficiente. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque su esposa decía exactamente lo mismo. Intentó apartar la idea. El mundo es grande, muchas personas piensan parecido, pero algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. ¿Tu madre cómo se llamaba?, preguntó con cautela. Lucía dudó un instante, como si ese nombre fuera un tesoro delicado. Elena. El nombre golpeó a Alejandro con fuerza inesperada. Elena. Su esposa también se llamaba Elena. Las coincidencias empezaban a ser demasiado precisas. El estilo, las frases, ahora el nombre. Intentó mantener la compostura. Mi esposa también se llamaba Elena, confesó finalmente. Lucía lo miró con sorpresa sincera. Entonces se entiende por qué la música puede doler, dijo con suavidad. Él asintió. Pero ahora no solo dolía, ahora despertaba preguntas. Durante los siguientes minutos hablaron más que en los días anteriores. Lucía contó que su madre había trabajado limpiando casas mientras cantaba por las tardes en la plaza, que nunca aceptó dejar la música aunque muchos le dijeron que no valía la pena, que creía firmemente que el arte podía salvar vidas, incluso cuando la suya se estaba apagando lentamente por una enfermedad que avanzó sin piedad. Alejandro escuchaba cada detalle con atención obsesiva, porque 5 años atrás, su esposa había estado apoyando en secreto a artistas locales. Él lo sabía vagamente, pero nunca prestó demasiada atención. Estaba ocupado expandiendo negocios, cerrando contratos, construyendo imperios. ¿Y si...? No, era absurdo. Y sin embargo, la inquietud crecía. ¿Tu madre recibía ayuda de alguien?, preguntó con cuidado. Lucía bajó la mirada. Sí, hubo una mujer que pagó su tratamiento durante un tiempo. Nunca quiso que supiéramos su nombre. Solo dejó una nota que decía: la música que nace del dolor merece seguir viva. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa frase era una frase que su esposa repetía constantemente. No podía ser casualidad. Por primera vez en años, el pasado no era solo un recuerdo doloroso.
Era un puente inesperado hacia el presente. Lucía notó el cambio en su expresión. ¿Está bien?, preguntó preocupada. Alejandro tardó en responder. No lo sé, admitió con honestidad, pero creo que tu voz acaba de abrir una puerta que yo había cerrado hace mucho. El viento movió suavemente las hojas de los árboles. La plaza seguía con su rutina habitual, ajena a la revelación silenciosa que estaba ocurriendo entre ellos. Y mientras Lucía tomaba nuevamente la guitarra para cantar otra canción, Alejandro entendió que su regreso a esa plaza ya no era casualidad. Era el inicio de algo que iba mucho más allá de la música. Esa noche, Alejandro no regresó directamente a su penthouse con vista a toda la ciudad. Pidió que lo llevaran a la antigua casa donde había vivido con su esposa. Una casa que mantenía cerrada desde hacía años, como si al no entrar pudiera congelar el tiempo. Cuando cruzó la puerta, el silencio lo envolvió de inmediato. El polvo cubría algunos muebles. Las cortinas estaban cerradas. Todo parecía intacto y al mismo tiempo abandonado. Caminó hasta el estudio donde su esposa solía pasar horas escribiendo cartas, organizando donaciones discretas, escuchando grabaciones de músicos locales. Él casi nunca entraba ahí. Siempre tenía una llamada pendiente, una reunión urgente, una expansión internacional que supervisar. Se sentó frente al escritorio y abrió uno de los cajones. Dentro había carpetas perfectamente ordenadas, recibos, nombres, apuntes escritos a mano. Y entonces lo vio. Un sobre amarillo ligeramente doblado en una esquina. En la parte frontal, con la letra inconfundible de su esposa, decía, para Elena, la de la plaza. El corazón le dio un vuelco. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una copia de un recibo médico y una nota. La música que nace del dolor merece seguir viva. Gracias por no rendirte. Era la misma frase, la misma que Lucía le había mencionado esa tarde. Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio y cubrió su rostro con las manos. Durante años había vivido convencido de que no sabía todo sobre la vida solidaria de su esposa. Ahora entendía que no solo no sabía todo, casi no sabía nada. Ella había ayudado a la madre de Lucía. Ella había estado conectada con esa plaza, con esa voz, mucho antes de que él siquiera imaginara que un día se detendría allí. El destino no era casual. A la mañana siguiente, Alejandro volvió a la plaza con el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. Caminaba más lento que de costumbre, como si cada paso lo acercara a una verdad que no sabía cómo enfrentar. Lucía estaba allí, pero no cantaba. Discutía con un hombre de traje gris que sostenía unos planos enrollados bajo el brazo. Alejandro reconoció inmediatamente esos planos. Eran del nuevo proyecto inmobiliario que su empresa planeaba ejecutar en esa zona. Esta área será renovada en 3 meses, decía el hombre con tono frío. Los artistas deberán retirarse. Lucía apretaba la guitarra contra su pecho. Llevamos años aquí, respondió con firmeza. Esta plaza es parte de la ciudad. Las decisiones ya están tomadas. Alejandro sintió un golpe seco en el estómago, porque la firma que autorizaba ese proyecto era suya. Sin pensarlo, se acercó. «Déjanos losos», le dijo al hombre del traje gris. El empleado lo miró sorprendido. «Señor Alejandro, no sabía que...» «Ahora lo sabes. Retírate». El empleado obedeció de inmediato. Lucía miraba la escena confundida. «¿Usted trabaja con ellos?», preguntó lentamente. Alejandro sostuvo su mirada. Esta vez no podía esconder nada. «La empresa que planea remodelar la plaza es mía». El silencio fue inmediato, denso, doloroso. Lucía retrocedió un paso, como si la verdad la hubiera empujado físicamente. Entonces, ¿todo esto qué fue? ¿Curiosidad? ¿Entretenimiento? No, respondió él con firmeza. No sabía que el proyecto afectaba directamente este lugar. Firmé los documentos sin venir a verlo. «¿Pero lo firmó?», dijo ella. Y tenía razón.
Alejandro sintió por primera vez el peso real de sus decisiones. Durante años había visto la ciudad como cifras, metros cuadrados, rentabilidad, nunca como historias, nunca como promesas hechas a madres moribundas. Sacó lentamente el sobre de su chaqueta. «Tu madre conoció a mi esposa», dijo con voz más suave. «Ella la ayudó con su tratamiento». No puede ser. Él le entregó la nota. Cuando Lucía reconoció la frase escrita, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Mi madre guardaba esa nota como un tesoro», susurró. Decía que quien la escribió entendía el verdadero valor del arte. Alejandro respiró hondo. Era mi esposa. El mundo de Lucía pareció detenerse. El hombre que amenazaba su escenario era al mismo tiempo el esposo de la mujer que había salvado a su madre. La contradicción era insoportable. «Entonces usted sabe lo que esta plaza significa», dijo con voz temblorosa pero firme. «No es solo un espacio, es memoria, es dignidad». Alejandro miró alrededor. La fuente antigua, los músicos afinando instrumentos, los niños riendo, Lucía sosteniendo su guitarra como si fuera una extensión de su corazón. Por primera vez no vio terreno rentable, vio legado, y entendió que estaba a punto de cometer el mismo error que había cometido con su propia vida, reemplazar lo que siente por lo que produce dinero. En ese instante, supo que tenía que elegir, entre continuar siendo el hombre exitoso que el mundo admiraba o convertirse en el hombre que su esposa habría respetado. Y esa decisión no podía esperar. Esa tarde, Alejandro no regresó a su oficina. No convocó a una reunión estratégica ni pidió un análisis financiero. Caminó sin rumbo por la ciudad, con los planos del proyecto en la mente y la voz de Lucía resonando en su pecho. Pero lo firmó. Esa frase no dejaba de repetirse. Durante años había tomado decisiones millonarias sin temblar. Había despedido ejecutivos, vendido compañías enteras, cerrado acuerdos que cambiaban el rumbo de barrios completos. Siempre decía lo mismo: es negocio, no es personal. Pero ahora era personal, muy personal. Entró finalmente al edificio principal de su corporación. El vestíbulo brillante, el mármol impecable, las pantallas mostrando cifras en tiempo real. Todo parecía perfecto, frío, controlado. Subió al último piso. En la sala de juntas ya lo esperaban 3 socios y el director del proyecto de remodelación. «Justo estábamos revisando el cronograma», dijo uno de ellos. «Si empezamos en 90 días, la plusvalía se duplicará». Alejandro permaneció de pie, mirando la maqueta en el centro de la mesa. La plaza aparecía transformada en un espacio moderno, con locales comerciales y una fuente digital. No había músicos, no había artistas, no había alma. «Quiero cancelar el proyecto», dijo con voz clara. El silencio fue inmediato. «¿Perdón?», preguntó otro socio, incrédulo. «Cancelar», repitió Alejandro. «La plaza no se toca». Las miradas se cruzaron entre ellos. «Estamos hablando de millones de inversión», dijo el director financiero. «Ya se firmaron contratos preliminares». «Entonces asumo la pérdida», respondió Alejandro sin vacilar. «¿Está tomando esta decisión por esa cantante?», preguntó uno con tono casi burlón. Alejandro lo miró fijo. «Estoy tomando esta decisión porque durante años confundí crecimiento con destrucción, y no pienso seguir haciéndolo». Las palabras salieron con una convicción que ni él mismo sabía que tenía. La discusión se prolongó. Argumentos legales, penalizaciones, riesgos para la imagen corporativa. Pero Alejandro no retrocedió. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en números. Estaba pensando en la nota amarilla que había encontrado en el escritorio de su esposa. La música que nace del dolor merece seguir viva. Esa noche la decisión se hizo oficial. El proyecto quedaba suspendido indefinidamente. Al día siguiente, la noticia comenzó a circular. Algunos empleados no entendían. Los socios estaban molestos.
Los medios hablaban de una decisión inesperada. Pero en la plaza, el ambiente era distinto. Lucía llegó temprano, con el corazón pesado. No sabía qué esperar. Parte de ella pensaba que Alejandro no volvería, que todo había sido un momento pasajero en la vida de un hombre poderoso. Sin embargo, cuando empezó a afinar la guitarra, escuchó pasos detrás de ella. Era él, sin traje formal esta vez, sin corbata, solo una chaqueta sencilla. «Buenos días», dijo con una leve sonrisa. Lucía lo miró con cautela. «Buenos días». Hubo un instante de silencio. «El proyecto fue cancelado», anunció él. Lucía parpadeó. «¿Qué?» «No habrá remodelación. La plaza seguirá siendo suya, de ustedes». Ella lo observó intentando descubrir si hablaba en serio. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Alejandro respiró hondo. «Porque entendí que estaba a punto de destruir el lugar donde mi esposa hizo algo verdaderamente importante. Y porque usted me recordó quién era antes de convertirme en alguien que solo piensa en cifras». Lucía bajó la mirada. Sus ojos brillaban. «No lo hizo por mí», dijo con sinceridad. «Lo hizo por usted». Él asintió lentamente. «Tiene razón». Esa noche, Alejandro sintió que había encontrado una pieza perdida de sí mismo. Los otros músicos comenzaron a acercarse al enterarse de la noticia. Algunos aplaudían, otros no entendían bien qué había ocurrido, pero todos sabían que algo grande había cambiado. Lucía levantó la guitarra. «Entonces, hoy no cantaré una canción triste». Alejandro se sentó en el banco de siempre, y cuando ella comenzó a tocar, la melodía era distinta, más luminosa, más libre. No hablaba de pérdida, sino de reconstrucción. Mientras la escuchaba, Alejandro sintió algo que no experimentaba desde hacía años. No era culpa, no era dolor, era paz. Comprendió que el verdadero legado no se construye con concreto y vidrio, sino con decisiones que honran lo que amamos. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, no sintió que la estaba traicionando al seguir adelante. Sintió que la estaba honrando. Los días comenzaron a pasar de manera distinta. La plaza ya no era solo un punto en el mapa para Alejandro. Se había convertido en un lugar donde podía sentarse sin títulos, sin cargos, sin expectativas. Un lugar donde no era el empresario exitoso, sino simplemente un hombre escuchando. Lucía también cambió, no en su esencia, no en su humildad, sino en su mirada. Ya no cantaba únicamente para resistir, cantaba sabiendo que su voz había sido capaz de mover algo enorme. No dinero, no contratos, sino conciencia. Una tarde, mientras el sol caía en tonos anaranjados sobre la fuente antigua, Alejandro llegó con algo en las manos. Era una pequeña placa de metal. «No quiero que esto suene grandioso», dijo con cierta timidez poco habitual en él, «pero creo que este lugar merece recordar por qué sigue en pie». Lucía frunció ligeramente el ceño. Él colocó la placa en uno de los muros cercanos a la fuente. Grabadas con letras simples, se leían las palabras: «La música que nace del dolor merece seguir viva». Lucía llevó una mano a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi madre estaría orgullosa», susurró. Alejandro miró el cielo por un instante. «Y mi esposa también». No necesitaban decir más. No era una historia de romance apresurado. No era un cuento de riquezas compartidas. Era algo más sereno, más real. Dos personas unidas por pérdidas distintas que habían encontrado un punto en común. Con el tiempo, Alejandro comenzó a impulsar discretamente un programa de apoyo para artistas callejeros, sin ruedas de prensa, sin anuncios públicos, solo oportunidades reales, becas pequeñas, espacios protegidos, instrumentos nuevos. Aprendió que ayudar
no es lo mismo que exhibirse. Lucía siguió cantando en la plaza, rechazó ofertas que intentaban moldearla en algo que no era, aceptó otras que le permitían crecer sin perder su esencia, pero nunca dejó ese rincón donde todo comenzó, porque ahí no solo cantaba, ahí sanaba. Una tarde, mientras afinaba la guitarra, miró a Alejandro y le preguntó, «Si ese día no hubieras detenido el coche, ¿qué crees que habría pasado?». Él sonrió levemente. Probablemente seguiría pensando que el éxito era suficiente. Lucía tocó una nota suave. A veces la vida no nos detiene con accidentes, nos detiene con canciones. Alejandro asintió, y en ese instante entendió que no fue la música lo que lo cambió, fue la decisión de escucharla. Hoy, la plaza sigue viva. Los niños corren, los artistas tocan, y cuando el viento sopla entre los árboles, parece llevar consigo ecos de voces pasadas que no fueron olvidadas, porque hay lugares que sobreviven gracias a quienes se atreven a sentir. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuántas veces has pasado de largo frente a algo que podía cambiar tu vida? ¿Alguna vez una canción, una persona o un momento inesperado te hicieron replantearlo todo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte, porque cada historia que compartimos aquí puede tocar el corazón de alguien más. Si esta historia te recordó que el dinero no reemplaza lo que se ama, compártela. Tal vez alguien cercano a ti necesite escucharla hoy. Y si crees que todavía existen decisiones capaces de cambiar destinos, regálanos un like. Eso nos ayuda a que más personas encuentren relatos que no solo entretienen, sino que transforman. Yo soy Hakim Sarin, y esto fue Relatos de Hakim Sarin. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón. Nos vemos en la próxima historia, donde tal vez una simple canción vuelva a cambiarlo todo. Please like the video, subscribe to the channel and bell notification on for latest video.